Pragmatismo y religión. Al terminar la conferencia anterior les recordé lo que dije en la primera, cuando oponía al espíritu rudo y al espíritu delicado y recomendaba el pragmatismo como mediador entre ellos. El espíritu rudo rechaza positivamente la hipótesis del espíritu delicado, de una edición perfecta y eterna del universo coexistiendo con nuestra experiencia finita. Según los principios pragmatistas, no podemos rechazar hipótesis alguna de que si ellas se desprenden consecuencias útiles para la vida, las concepciones universales, como las cosas que se debe tener en cuenta, pueden ser tan reales para el pragmatismo como lo son las sensaciones particulares, carecen, indudablemente, de sentido y realidad si carecen de utilidad. Pero si tiene alguna aplicación, tiene también una significación equivalente. El significado será verdadero si la aplicación cuadra bien con otras aplicaciones a la vida. Ahora bien, la utilidad de lo absoluto está demostrada por todo el curso de la historia religiosa de los hombres. Los brazos eternos están, pues, debajo. Recuérdese el uso que hacía Vivekananda del Atman. Uso que es indudablemente científico, pues no podemos hacer deducciones particulares de él. Es enteramente espiritual y emocional. Siempre es mejor discutir las cosas con ayuda de ejemplos concretos. Uno es el modo monista, el cambio místico a la pura emoción cómica. Las glorias y grandezas es absolutamente nuestras, aún en medio de nuestros desfallecimientos. Cualquier cosa que nos pueda suceder, por adversa que sea, interiormente estamos a salvo. Apoyemos en el verdadero principio del ser. Esta es la famosa vía del quietismo, del indiferentismo, el de que sus enemigos llaman opio espiritual. Sin embargo, el pragmatismo debe respetar esta vía, pues tiene una gran vindicación histórica. Pero el pragmatismo advierte también otra vía que debe respetarse, el modo pluralista de interpretar el poema. El tú así glorificado, al que está dedicado el himno, puede significar nuestras mejores posibilidades tomadas fenomenoicamente, o incluso los específicos afectores redentores de nuestros fracasos. Sobre nosotros mismos o sobre los demás, puede significar nuestra lealtad a las posibilidades de los demás, a quienes admiramos y amamos hasta el punto de que estamos deseando aceptar nuestra pobre vida porque es la compañera de la gloria. Podemos al menos apreciar, aplaudir, formar el auditorio de un mundo tan magnífico. Olvidad, pues, lo bajo que hay entre vosotros. Pensad solo en lo elevado. Identificad vuestra vida con esto. Luego, a través de iras, perplejidades, ignorancias, debilidades, como quiera que os vayáis forjado, lo que seáis más profundamente encontrará su camino. De cualquier modo que lo consideremos, el poema aumenta la fidelidad a nosotros mismos. Ambos modos satisfacen, ambos santifican el desarrollo humano, ambos pintan el retrato del tú sobre el fondo dorado, pero el mundo del primer modo es un uno estático, mientras que, del segundo modo, significa lo posibles, en plural, los posibles genuinos, y que tiene toda la inquietud de aquella concepción. Cualquier modo de leer el poema es bastante noble, pero evidentemente el modo pluralista está más de acuerdo con el temperamento pragmático, pues sugiere inmediatamente un número infinitamente mayor de pormenores de futuras experiencias a nuestra mente, pone en función para nosotros actividades definidas, aunque este segundo modo parece prosaico y terrestre en comparación con el primero. Sin embargo, nadie puede acusarlo de grosería mental en el sentido brutal del término. Pero sí, como pragmatistas, tuvieran ustedes que defender el segundo modo contra el primero, posiblemente serían mal comprendidos. Se les acusaría de negar de las más nobles concepciones y de ser aliados de la mentalidad ruda en el peor sentido. Recuerden la carta que uno de los oyentes me envió y de la que leí algunos pasajes en mi anterior conferencia. Permítanme leerles ahora un extracto adicional. Aprecia muy vagamente las alternativas que ofrecen ante nosotros, vaguedad que considero muy generalizada. Escribe mi amigo y corresponsal. Creo en el pluralismo. Creo que, en nuestra búsqueda de la verdad, saltamos de un témpano flotante a otro sobre un mar infinito y que por cada uno de nuestros actos hacemos posibles nuevas verdades e imposibles otras viejas. Creo que cada hombre es responsable de mejorar el universo y que si él no lo hace, quedará sin hacer. Pero, al mismo tiempo, si me avengo a admitir que mis hijos sean enfermos incurables y sufran, y que yo mismo sea estúpido,
es solo una condición, a saber, que por la construcción, en la imaginación y mediante la razón, en una unidad racional de todas las cosas, puede concebir mis actos, mis pensamientos y mis inquietudes como suplementados por todos los demás fenómenos del mundo, y como formado, así suplementados, un esquema que apruebo y adopto como mío. Y, por mi parte, me niego a admitir que no podamos mirar más allá del obvio pluralismo y naturalismo del pragmatista, hacia una unidad lógica en la que estos se creen que ni se interesan. Tan bella expresión de fe personal conforta el corazón del oyente, pero en cuanto aclara su postura filosófica, se inclina en favor de la interpretación monista del poema del mundo o de la interpretación pluralista. Sus inquietudes se calman cuando son así suplementadas. Dice, suplementadas, esto es, por todos los remedios que los demás fenómenos pueden aportar. Claramente advertíase aquí que mi corresponsal afronta los hechos particulares de la experiencia, que interpreta de todo melorista pluralista, pero él mismo cree que no se desliga de la tradición. Habla de todo lo que llama unidad racional de las cosas, cuando lo que realmente quiere significar es su posible unificación empírica. Supone, al mismo tiempo, que el pragmatista, porque critica el uno del abstracto del racionalismo, se haya privado del consuelo de creer en las salvadoras posibilidades de los muchos concretos. No acierta, en suma, a distinguir entre considerar la perfección del mundo como un principio necesario y considerarlo solamente como una posible terminus ad quem. Considero al autor de la carta como un genuino pragmatista, pero pragmatista sans les savoir. Se parece como uno de esos aficionados a filosofía a los que me refería en la primera conferencia. Partidario de conciliar todas las buenas cosas sin cuidar demasiado si realmente son conciliables entre sí. La unidad racional de todas las cosas es una fórmula tan inspiradora que le admite a los ojos cerrados y acusa abstractamente al pluralismo de chocar con ella, aunque concretamente quieren en realidad significar con aquella un mundo mejorado y unificado pragmáticamente. La mayoría de nosotros permanece en esta esencial vaguedad, y bueno es que sí sea, pero el interés de a la claridad del entendimiento está bien de alguno que nosotros vaya más lejos, de forma que trataré ahora de enfocar con más precisión este punto religioso particular. Se ha de considerar de un modo monista o pluralista que tú de los tús, en este mundo absolutamente real, esta unidad que proporciona la inspiración moral y que entraña el valor religioso, es anten rem o in rebus. ¿Es un principio o un fin, un absoluto o un fundamento, un primero o un último? ¿Nos hace mirar hacia adelante o hacia atrás? Vale la pena apiñar ambas cosas, pero si se analiza se verá que tienen dedicadamente versos significados para la vida. Adviértase que todo el dilema gira pragmáticamente sobre la noción de las posibilidades del mundo. Intelectualmente, el racionalismo invoca su absoluto principio de unidad como fundamento de la posibilidad de los hechos múltiples. Emocionalmente, lo considera como continuente. Lo considera como continente y limitador de posibilidades, una garantía de que el resultado será bueno. Tomado de este modo, lo absoluto hace ciertas todas las cosas buenas e imposible todas las malas, y también puede decirse que transmuta la categoría entera entre posibilidades en categoría más seguras. Se advierte en este punto que la gran diferencia religiosa reside entre los hombres que insisten en un mundo que debe salvarlo y los que contengan con creer que puede ser salvado. Todo el choque de la religión racional y empirista está, pues, en validez de esta posibilidad. Es necesario, por lo tanto, comenzar por enfocar esta palabra. ¿Cuál puede ser el significado de la palabra posible? Para los hombres irreflexibles significa una especie de tercer estado del ser, menos real que la existencia, más real que la no existencia, un reino crepuscular, un estado híbrido, un limbo al cual y fuera del cual se hacen pasar de vez en cuando las realidades. Tal concepción es, desde luego, demasiado vaga y poco descriptiva para satisfacernos. Aquí, como en todo, el único modo de extraer el sentido de un término es aplicar el método pragmático. Cuando ustedes dicen que una cosa es posible, ¿qué diferencia establecen? Establecen al menos esta diferencia, que si alguien la considera imposible, le pueden contradecir, e igualmente se le puede contradecir, si lo consideran real y necesario. Pero estos privilegios de contradicción no tienen mucha importancia cuando ustedes dicen que una cosa es posible. ¿No se establece alguna diferencia ulterior en términos de hecho real? Establece al menos la diferencia negativa de que si la afirmación es cierta, se sigue,
Nada existente habría capaz de evitar la cosa posible. La ausencia de fundamentos reales de interferencia puede ser decirse así las cosas no imposibles, posibles, por lo tanto, en sentido simple o abstracto. Pero la mayoría de los posibles no son simples, están concretamente fundados, bien fundados, como se suele decir. ¿Qué significan estos pragmáticamente? Quiere decir no solo que existen condiciones preventivas actuales, sino que algunas de las condiciones de la producción de la cosa posible se dan aquí realmente. Así, un pollo concretamente posible significa, número 1, que la idea del pollo no contiene contradicción esencial en sí misma. Número 2, que no hay cerca ningún muchacho, ni zorra ni otros enemigos. Y número 3, que existe, al menos, un huevo real. El pollo significa un huevo real, además de una gallina empolladora o una máquina incubadora a lo que sea. A medida de las condiciones reales se complementan, el pollo se convierte en una posibilidad cada vez mejor fundada. Cuando las condiciones están temporalmente satisfechas, cesa de ser una posibilidad y conviene a un hecho real. Apliquemos esta noción a la salvación del mundo. ¿Qué significa pragmáticamente decir que es posible? Significa que algunas de las condiciones de la liberación del mundo existen realmente. Cuando más de ellas existan, menor será el número de condiciones preventivas que se puedan hallar. Mejor fundada estará la posibilidad de la salvación y llegará a ser más probable el hecho de la deliberación. Esto es suficiente como una ojeada preliminar a la posibilidad. Ahora bien, sería contradictorio con el mismo espíritu de la vida decir que nuestras mentes deben permanecer indiferentes y neutrales en cuestiones como las de la salvación del mundo. Cualquiera que pretenda ser neutral se clasifica como necio y farsante. Todos nosotros deseamos reducir al mismo la inseguridad del universo. Somos y tenemos que sentirnos desgraciados cuando lo consideramos expuesto a toda clase de enemigos y a todo vendaval destructor de la vida. No obstante, existen hombres infelices que creen imposible la salvación del mundo. Su doctrina es conocida como el hombre de pesimismo. El optimismo, en cambio, será la doctrina que juzga inevitable la salvación del mundo. Entre ambos hallase lo que pueda llamarse la doctrina del meliorismo, aunque hasta aquí ha figurado al menos como una doctrina que como una actitud de los asuntos humanos. El optimismo ha sido siempre la doctrina reinante en la filosofía europea. El pesimismo fue introducido recientemente por Schopenhauer y cuenta todavía con unos pocos defensores sistemáticos. El meliorismo no considera la salvación necesaria ni imposible, sino una posibilidad de que hace tanto más posible a la medida que se hacen más numerosas las condiciones reales de su salvación. Es evidente que el pragmatismo debe inclinarse hacia el meliorismo. Algunas condiciones relativas a la salvación del mundo existen realmente, hecho en el que se puede cerrar los ojos. De presentarse las condiciones restantes, la salvación llegaría a ser una cumplida realidad. Naturalmente, los términos que aquí empleo son muy esquemáticos. Ustedes pueden interpretar la palabra salvación como gusten y considerarla un fenómeno tan difuso y amplio o tan crítico e integral que les plazca. Piense cualquiera de ustedes con los ideales que acaricia y por los que quiere vivir y luchar. Cada uno de estos ideales realizados constituirá un momento de la salvación del mundo. Pero estos ideales particulares no son meras posibilidades abstractas. Están fundados, son posibilidades vivas, puesto que nosotros somos sus campeones y garantías. Y si las condiciones complementarias se representan y se añaden por sí mismas, nuestros ideales se convertirán en cosas reales. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones complementarias? En primer término, un compuesto de la cosa que se nos dará en la plenitud del tiempo, una posibilidad, una brecha por la que podamos lanzarnos, y finalmente nuestro acto. Nuestro acto, pues, crea la salvación del mundo en cuanto se abre a paso por sí mismo, en cuanto salta a la brecha. Crea, no toda la salvación del mundo, por supuesto, pero al menos una parte considerable del abarque de la extensión del mundo. Aquí agarro el toro por los cuernos y a pesar de toda la grey, de racionalista y monista, cualquiera de su rótulo pregunto, ¿por qué no? Nuestros actos, nuestras crisis, en que al parecer nos hacemos y desarrollamos, son las partes del mundo que tenemos más cerca, las partes las cuales nuestro conocimiento es más íntimo y completo. ¿Por qué no aceptarlas en su valor nominal? ¿Por qué no pueden ser las crisis reales y crecimientos del mundo lo que parecen ser? ¿Por qué no es taller del ser, donde percibimos el hecho de su formación de tal modo que en ninguna parte pueda desenvolverse el mundo de cualquier otra forma del que está? Irracional, se nos dice. ¿Cómo puede darse el universo, ser en partículas y además en zonas y parches que se sumen o permanezcan al azar, independientes del resto?
Debe existir una razón para nuestros actos y donde, el último término, podemos buscar la razón alguna excepto en la presión material o compulsión lógica de la naturaleza total del mundo. No puede haber sido un agente real desarrollado o de aparente desarrollo en cualquier parte, y en este agente es un mundo integral mismo. Puede haberse desarrollado todo él, de existir desarrollo, pero de aquellas partes singulares se desarrollarán para ser irracional. Pero si se habla de racionalidad y de razones por las cuales las cosas se insiste que no se puede darse en ciertas zonas, ¿qué clase de razón puede haber para que algo acontezca? Invóquese como se quiera la lógica, no necesita las categorías, lo absoluto y el contenido de toda la fábrica filosófica. La única razón real que se me ocurre es que pueda suceder algo que haya o alguien que lo desee. Es requerida, puede ser, para proporcionar alivio a no importar qué fracción de la masa del mundo. Es esta una razón viva, y comparadas con ellas, las causas materiales y las necesidades lógicas son cosas espectrales. En suma, el único mundo totalmente racional sería el mundo de la varita mágica, el mundo de la telepatía, donde cada deseo se cumple instantáneamente sin tener que considerar o apaciguar fuerzas intermediarias o circundantes. Este es el mundo propio de lo absoluto, hace que el mundo fenoméico sea, y es exactamente como lo deseo, no requiriéndose ninguna otra condición. En nuestro mundo los deseos del individuo son solo una condición. Existen otros individuos con otros deseos a los que hay que aplacar primero. Así el ser se desenvuelve bajo toda clase de residencias en un mundo de lo múltiple, y de transacción en transacción solo llega a organizarse gradualmente en todo lo que puede llamar secundariamente forma racional. Nos aproximamos al tipo de organización mágica solo en unos pocos sectores de la vida. Necesitamos agua y abrimos el grifo. Queremos una fotografía y oprimimos el resorte de una máquina fotográfica. Deseamos información y telefoneamos. Queremos viajar y compramos un billete. En estos casos y en otros semejantes, difícilmente necesitamos hacer otra cosa que desear. El mundo está racionalmente organizado y hace lo demás. Por esta charla acerca de la racionalidad es un paréntesis y una digresión. Lo que estábamos discutiendo era la idea de un mundo en el que se desarrolla no íntegramente, sino a trozos, mediante las contribuciones de sus varias partes. Tómese la hipótesis seriamente, como una hipótesis viva. Supongamos que el autor del mundo presentará el caso antes de su creación diciendo: voy a hacer un mundo no ciertamente para ser salvado, sino un mundo cuya perfección será meramente condicional, siendo la condición que cada uno de los agentes abre lo mejor que pueda. Os ofrezco la oportunidad de vivir en tal mundo. Su integridad, como veis, carece de garantía. Es una aventura real, con un peligro real, y sin embargo, puede ser vencido. Es un esquema social por realizar de genuina labor cooperadora. ¿Os uniréis en la procesión? ¿Os confiaréis y protestaréis vuestra confianza a cuantos vosotros afronten el riesgo? Si les fuera propuesta a ustedes una oferta de participación en tal mundo, ¿la rechazarían seriamente por razones de inseguridad? Diría que, antes de que ser una parte del universo, tan fundamentalmente plurista y racional, preferirían caer en el sueño de la nada, del que les había despertado la voz tentadora. Por supuesto, si están normalmente constituidos, no habría nada semejante. Hay en la mayoría de nosotros una sana salud mental que ajustaría a tal universo. Aceptamos la oferta. Top ounce clutch of slack. Sería justamente como un mundo en el que vivimos, la lealtad a vuestra vieja nodriza de la naturaleza, y prohibiría decirnos que no. El mundo propuesto nos parece racional en un aspecto más vivo. La mayoría de nosotros daría la bienvenida a la proposición y añadir su fiat al fiat del Creador. No obstante, algunos no lo harían, pues siempre hay espíritus enfermizos en toda colectividad humana, a los que no atraería probablemente la perspectiva del universo con solo una probabilidad de salvación. Existen momentos de desánimo en todos nosotros cuando estamos hastiados o cansados de luchar en vano. Resquebrajada nuestra propia vida, caemos en la situación del hijo pródigo. Desconfiamos de los cambios de las cosas, queremos un universo al que podamos abandonarnos, enlazarnos al cuello de nuestro Padre, ser absorbidos en la vida absoluta como una gota de agua que cae en el río o en el mar. La paz y el reposo, la seguridad desean en tales momentos es seguridad contra los accidentes imprevistos de una experiencia tan finita. El nirvana significa la seguridad contra la eterna serie de aventuras que consiste en el mundo sensorial. El hindú y el budista
pues esta es su actitud. Son simplemente miedosos, miedosos de más experiencia, miedosos de la vida. A los hombres de este temperamento, el monismo religioso llega y les dice estas consoladoras palabras. Todo es necesario y esencial, incluso con tu alma y tu corazón enfermos. Todo es uno en Dios, y en Dios todo es bueno. Sus brazos eternos están detrás. Triunfes o fracases en el mundo de la apariencia finita. No hay duda de que cuando los hombres son llevados al último extremo morboso, el absolutismo es único, plan salvador, el moralismo pluralista hace castañar sus dientes. Les hiela el corazón en el pecho. Vemos, pues, concretamente, dos tipos de religión en abierto contraste. Empleado nuestros viejos términos de comparación, podemos decir que el esquema absolutista trae el espíritu delicado, mientras que el esquema pluralista trae al espíritu rudo. Muchas personas rehusarán llamar al esquema pluralista religioso, lo llamarían moralista y aplicarían tan solo una palabra religiosa al esquema monista. La religión en el sentido de autorrenunciación y el moralismo en el sentido de autosuficiencia han sido enfrentados el uno contra el otro como incompatibles con mucha frecuencia en la historia del pensamiento humano. Nos encontramos ahora ante tal cuestión suprema de filosofía. Dije en mi cuarta conferencia que creía que la alternativa a monismo-pluralismo es la cuestión más profunda y pregnante que puede forjar nuestra mente. ¿Es posible que la disyunción sea final y que solo un aspecto sea verdadero? ¿Son el pluralismo y el monismo genuinamente incompatibles? Así, si el mundo estuviera constituido pluralísticamente, si en realidad existiera distributivamente y estuviera formado por partes individuales, podría ser salvado en partes y de facto como resultado de su conducta, y su épica historia en modo alguno podría ser interrumpida por alguna unidad esencial en la que la variedad estuviera ya incluida de antemano y eternamente vencida? Si esto fuera así, deberíamos de elegir una o la otra filosofía. No podríamos asentir que ambas alternativas. Tendría que haber un no en nuestras relaciones con lo posible. Debemos confesar un último contratiempo. No permaneceríamos en acto invisible, sanos o enfermos mentales. Puesto que como seres humanos podemos estar un día bien en la cabeza y no tan bien al día siguiente, como meros aficionados a la filosofía podemos quizá permitirnos llamarnos monistas pluralistas y librealbedristas y deterministas en cualquier otro tiempo de conciliación que se nos ocurra. Pero como filósofos amantes de la claridad y de la consecuencia, y sintiendo la necesidad pragmatista de poner de acuerdo con la verdad con otra, se nos presenta con urgencia el problema de adoptar el tipo de pensamiento del espíritu rudo o del delicado. Siempre me ha saltado esta pregunta. ¿No van demasiado lejos las demandas de los espíritus delicados? ¿No será demasiado empalagosa la noción de un mundo ya salvado, in toto, para perseverar? ¿No es demasiado idílico el optimismo religioso? ¿Debería todo ser salvado? ¿No hay precio para pagar el precio de la salvación? ¿La última palabra será de consuelo? ¿Es toda afirmativa en el universo? ¿No reside el hecho negativo en el mismo centro de la vida? La misma seriedad que atribuimos a la vida, ¿no significa que los intelectuales, no y los fracasados forman parte de ella? ¿No existen sacrificios auténticos en alguna parte y siempre queda en el fondo de la capa de algo acerbo y amargo? No puedo hablar aquí oficialmente como pragmatista. Todo lo que puedo decir es que mi propio pragmatismo nos ofrece objeción que se le impida adoptar al partido por esta concepción moralista y renunciar a la esperanza de un total reconciliación. La posibilidad de ésta se halla implicada en la adquisiencia pragmatista de considerar al pluralismo como una hipótesis seria. Al fin y al cabo, está nuestra fe, y no nuestra lógica, la que decide tales cuestiones y niega el derecho de cualquier supuesta lógica a poner veto a mi propia fe. Me hallo dispuesto a considerar en el mundo una coma realmente arriesgado y azaroso. Sino por esto vuélveme atrás y exclamar: no juego. Estoy dispuesto a pensar que la actitud del hijo pródigo, abierta a nosotros como lo está en muchas vicisitudes, no es la actitud más adecuada y definitiva hacia la vida de su conjunto. Admito que deben existir pérdidas reales y reales perdedores y no total conservación que cuanto existe. Puedo creer en el ideal como algo último, no como origen y como un extracto, no como el todo. Como la copa ha sido apurada quedan las heces, pero basta aceptar la posibilidad de que lo escanciado sea dulce. Realmente existen innumerables seres significativos en este universo de tipo épico y moral que hallan en sus exitosos, diseminados y ocasionales suficiente satisfacción para sus necesidades racionales. Hay un epigrama de la antología griega
que expresa admirablemente qué estado de espíritu. Esta aceptación como explicación, aunque el elemento perdido sea el propio yo. Un marinero náufrago, enterrado en esta costa, te invita a navegar, aunque nosotros perecimos, muchos bravos veleros que apearon el temporal. Los puritanos no responden si la pregunta, ¿querráis condenarnos por la gloria de Dios? Se hallarían en este estado de espíritu, un objeto y magnánimo, y el modo de eludir el mal en este sistema no es dejándolo o conservándolo en un conjunto como un elemento esencial pero vencido, es dejando caer eternamente, arrojándolo por la borda y dejándolo atrás, ayudando a construir un universo que olvide su mismo lugar y nombre. Es, pues, perfectamente posible aceptar con sinceridad una drástica especie de universo del que no haya aún que expurgar el elemento de la seriedad. Que no lo haga así me parece un verdadero pragmatista. Deseo de vivir dentro de un esquema de posibilidades no garantizadas, en las que confía, deseoso de pagar su propia persona, si fuera necesario, la realización de los ideales que él forja. ¿Cuáles son ahora realmente las otras fuerzas en las que se confía que habrá de cooperar con el universo semejante? Son, al menos, los hombres con quienes colabora en la fase de existencia con nuestro universo real ha alcanzado, pero ¿no existen también fuerzas sobrehumanas en las que se ha creído siempre por los hombres religiosos del tipo pluralista que hemos estado considerando? Sus palabras pueden haber parecido monistas cuando dijeron, no hay más Dios que Dios, pero el politeísmo original de la humanidad se sublimó solo imperfecta y vagamente en el monoteísmo. El monoteísmo mismo, mientras fue una religión y no un esquema puramente académico para metafísicos, siempre ha concebido a Dios como protector, primus inter pares, en medio de todos los modeladores del gran destino del mundo. Temo que en mis anteriores conferencias, limitadas como han estado los aspectos humanos y humanísticos, hayan dejado la impresión en este ni en aquel pragmatismo. Significa abandonar metódicamente lo sobrehumano. He mostrado, indudablemente, poco respeto por lo absoluto, y hasta este momento lo que he hablado de otra hipótesis sobrehumana que es esta. Pero yo confío en que habrá advertido suficiente en lo absoluto, solo que tiene como común con el Dios teísta y la sobrehumanidad. Según los principios pragmatistas, si la hipótesis de Dios actúa satisfactoriamente, en el más amplio sentido de la palabra es verdadera. Ahora bien, cualesquiera que puedan ser sus dificultades restantes, la experiencia muestra que ciertamente actúa y que el problema estriba en construirla y determinarla de modo que combine satisfactoriamente con todas las otras verdades operantes. No puedo exponer toda una teología al final de esta última conferencia, pero sí les digo que he escrito el libro sobre la experiencia religiosa de los hombres, que ha sido en general considerado como que admite la realidad de Dios. Quizá examinarán en mi propio pragmatismo de la acusación de ser un sistema ateo. Personalmente no creo en modo alguno que nuestra experiencia humana sea la más alta forma de experiencia que exista en el universo. Creo más bien que estamos en la misma relación con la totalidad del universo que nuestros perros y gatos lo están con la totalidad de la vida humana. Estos andan por nuestros recibimientos y bibliotecas, toman parte de escenas cuya significación no comprenden. Son tan solo tangentes en la curva de historias cuyos comienzos, afines y forma, caen fuera de su comprensión. De igual forma nosotros somos tangentes con respecto a la más vasta vida de las cosas. Pero, así como muchos de los ideales del perro y del gato coinciden y los perros y los gatos tienen diariamente una prueba viviente del hecho, así también podemos creer, por las pruebas que la experiencia religiosa nos ofrece, que existen poderes superiores y que actúan para salvar al mundo con arreglos a líneas ideales semejantes las nuestras. Como ustedes ven, el pragmatismo puede ser llamado religioso, admitiendo que religión puede ser un tipo pluralista o simplemente meliorista. Pero el que se adopte o no a este tipo de religión es cosa que uno mismo puede decidir. El pragmatismo ha de aplazar toda respuesta dogmática, pues no sabemos con seguridad qué clase de religión será mejor a la larga. Lo que se necesita para poseer evidencia en estos casos son las varias supercreencias de los hombres. Con sus aventuras de fe, cada uno correrá distintamente su propia aventura. Al espíritu radicalmente rudo le bastará en el tumulto de los hechos de la naturaleza y no necesitará religión. El espíritu radicalmente delicado adoptará la forma más monística de religión. El pluralista, con su confianza en posibilidades que no son necesidades, no parece ofrecerle bastante seguridad.
Pero si ustedes no son espíritus rudos ni delicados, en un sentido radical y extremo, sino de complexión mixta, como la mayoría de nosotros, tal vez les parezca que el tipo de religión pluralista y moralista que se le ha ofrecido constituyente una síntesis religiosa tan buena como cualquier otra, entre los dos extremos, de crudo naturalismo de un lado y el absolutismo trascendental del otro, advertirán que lo que me tomo de la libertad llamar tipo de teísmo pragmatista o meliorista es exactamente lo que ustedes necesitan.